Soy mujer y algunas casas cercanas también son conocidas como laboratorios de metanfetaminas. Vivo en un lugar ligeramente rural. Una noche, después de la medianoche, escuché golpes en mi puerta. Pensé que era mi novio intentando una visita nocturna, como suele hacer. Cuando llegué a la puerta, pude ver a través de la pequeña ventana de vidrio, pero en lugar de mi novio, vi el costado de un rostro barbudo desconocido. Él no me vio y retrocedí de la puerta. Mi casa estaba en una zona muerta celular, así que sabía que mi celular era inútil. Agarré el teléfono fijo al lado de mi cama para llamar al 911, pero la línea estaba muerta. Era como en una película de horror, donde el asesino corta la línea telefónica. Mientras tanto, el tipo seguía golpeando y balbuceando. «Déjame entrar». Agarré el cuchillo de chef más grande que tengo, que es bastante grande, y me encerré en el baño. Me paré al borde de la bañera, detrás de la cortina de la ducha, pensando que podría tener una oportunidad si saltaba sobre él desde arriba y lo apuñalaba entre el cuello y el hombro cuando intentara derribar la puerta. Estaba aterrada, pero también satisfecha con mi plan, y esperé. Él comenzó a rodear el exterior de la casa. Pude escuchar cómo deslizaba sus manos a lo largo del revestimiento y golpeaba su puño contra las paredes. Por un instante, disfruté de mi plan sorprendentemente audaz. Luego me di cuenta de que el teléfono saboteado no se había cargado en días. Quizás alguno de los otros auriculares aún funcionaba. Nunca he sentido más miedo que cuando bajé de mi escondite. Desbloqueé la puerta del baño y salí en busca de un segundo auricular. Todo mientras un loco se movía alrededor de mi casa tratando violentamente de abrir cada puerta y ventana. Encontré un teléfono y funcionó. Marqué al 911, pero el oficial más cercano estaba a más de 15 minutos de distancia. Me dijeron que permaneciera en línea, pero que me volviera a encerrar en el baño. Fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Cuando llegó la policía, me hicieron identificar a un joven desaliñado, borracho y sucio con las manos esposadas. Aparentemente, había una fiesta en la calle, se desorientó y pensó que mi casa era la de su amigo. Estuvo intentando volver a la fiesta durante 20 minutos de pura terror. Así que mantengan sus malditos teléfonos cargados, gente. Mi familia se fue de vacaciones y estuve solo en casa durante 2 semanas con el gato. Mi habitación estaba en la parte trasera de la casa en el primer piso, y era pleno verano, así que dormía con la ventana abierta. En la cuarta noche que mi familia estaba ausente, a las 3 de la mañana, escuché el sonido de alguien intentando abrir la puerta trasera. Para referencia, es una de esas puertas dobles de PVC. Debes abrir una antes de poder abrir la otra y estaban intentando abrir la incorrecta primero. Escuché que sacudían la primera puerta, desbloqueaban la correcta, un maullido y una risa. Luego escuché las llaves siendo sacudidas, arrojadas sobre la mesa, y luego pasos de estas personas caminando rápidamente por mi casa y luego el sonido de pasos en las escaleras. Estaba petrificado, tan asustado que no podía moverme. Apenas podía respirar. Mi pobre gato luego entró en mi habitación y se derrumbó en el suelo. Volví en mí y encendí la luz. Tenían un vigía en el jardín que gritó cuando vio que se encendía la luz, y luego escuché a estas personas huir. El maullido que escuché provenía de golpear a mi gato, que había ido a investigar el ruido de la apertura de la puerta trasera. Luego corrió delante de ellos hacia mi habitación. Durante la próxima semana y media, apenas pude dormir sin saber si estas personas volverían, y la policía no pudo encontrar ninguna huella dactilar, sugiriendo incluso que me lo había imaginado todo. Resulta que un hombre del trabajo de mi mamá había escuchado que ella iba a irse, y decidió organizar a algunos de sus amigos para que entraran a robar sus joyas. Se descubrió cuando le contó a alguien más de su trabajo sobre su plan después de los hechos. No es una historia de estar solo en casa, sino más bien una historia de estar solo en el trabajo. Trabajo en Quick-Mart en el turno de noche. Soy el único allí durante 8 horas. Bueno, llevo trabajando aquí unos 5 meses, así que ya me he acostumbrado a los sonidos y todos los ruidos extraños. Pero cuando empecé, un cliente me informó sobre un anciano que solía trabajar en esta tienda, pero falleció de un derrame cerebral hace unos 2 años. Pasaron un par de días y estaba trabajando en el turno de la tarde cuando el empleado del turno de noche llega para hacer el cambio de turno.
Él y yo comenzamos a hablar y me pregunta si tengo alguna pregunta sobre la tienda. Ya tenía todo bajo control en ese momento, pero él me dice, «Hey, déjame mostrarte algo». Me lleva a la trastienda y me muestra la chaqueta del anciano. Continuó diciendo que nuestro gerente lo apreciaba mucho y no podía deshacerse de la chaqueta. Mi compañero de trabajo me contó que a veces, durante los turnos de noche, escucharás ruidos extraños. Pasaron unos días más. Cosas explicables suceden y todo eso, como una puerta de la nevera que se abre y luego se cierra, o una lata de té helado que cae al suelo. Son cosas que, después de una buena explicación, parecen razonables. Bueno, una noche, mientras trabajaba en el turno de noche y estaba en Reddit como de costumbre, escucho un ruido de arrastre proveniente del otro lado de la tienda. Dura unos 5 segundos y estoy un poco asustado. Empiezo a pensar, oh no, ¿y si es un fantasma tratando de molestarme? Bueno, voy a mirar allí, y hay un paquete de ramen junto al azúcar. Está a unos 5 pies de distancia del recipiente en el que debería estar y está ligeramente inclinado, como si algo lo hubiera arrastrado. Me puse realmente curioso. Me convertí en una especie de investigador de la CIA FBI. Comencé a configurar mi iPhone para grabar durante 30 minutos cada vez, solo tratando de descubrir qué lo movió. Pasan 2 sesiones de grabación de 30 minutos y la bolsa todavía está allí. No se ha movido ni un centímetro. Bueno, digo, al diablo con esto. Recojo mi teléfono y vuelvo al trabajo. Literalmente, como 5 minutos después, escucho nuevamente el ruido de arrastre y me pongo realmente paranoico por el fantasma. Al día siguiente, mi gerente llega y me pregunta cómo fue mi noche. Le doy una mirada extraña como diciendo, ¿oyes cosas cuando trabajas o qué pasa? Bueno, ella me dice, ¿te refieres a Frank? En este punto estoy pensando, mierda, hay un fantasma. Así que le respondo, ¿quieres decir el anciano que murió aquí hace 2 años? Ella se ríe y simplemente dice, oh no, ese es Bob. Me refiero a Frank, el ratón que se come todos nuestros paquetes de ramen. Un ratón en mi gasolinera me hizo creer que los fantasmas eran reales. Mi esposo estaba teniendo un fin de semana de chicos y yo estaba sola en casa con nuestro hijo. Los vecinos de abajo estaban peleando, nada nuevo allí, cuando de repente escuché a la mujer gritar, «Ayúdenme, por favor, Dios, alguien ayúdenme». Tan fuerte que supe que había salido corriendo de la cocina hacia la escalera trasera. Lloraba y gritaba, su bebé también gritaba. Luego hubo golpes y más gritos. Ya había llamado al 911 y mientras obtenían mi información, todo quedó en silencio abajo. El bebé de repente se detuvo, todo estaba tranquilo. Les dije que se apuraran. La policía llegó y tuve que dejarlos entrar al edificio. Adiós al informe anónimo. Y golpearon la puerta de abajo durante un tiempo sin obtener respuesta. Intentaron llamar al propietario para obtener permiso para derribar la puerta, pero un oficial vino a preguntarme si había otra forma de entrar. Les mostré la escalera trasera y les dije que era poco probable que se molestaran en cerrar con llave la puerta de la cocina. No lo habían hecho, y los oficiales entraron. Nadie en casa. Regresaron y me preguntaron nuevamente qué había escuchado, y otro oficial se quedó atrás. Finalmente encontraron a la familia en el sótano. Dijo que todos estaban allí abajo lavando la ropa y no habían escuchado a la policía golpeando. Mentira. La gente al final de la cuadra podía escucharlos amenazando con derribar la puerta. Habíamos atraído a bastante gente. Ella insistía en que todo estaba bien y ella y el bebé estaban a salvo, así que dejaron ir a la policía. No pueden hacer nada si ella insiste en que está segura. No pude dormir en toda la noche, y fueron especialmente fríos con nosotros después de eso. Unos meses después, respondí a la puerta y había 2 policías respondiendo a un informe de violencia doméstica. Los vecinos de abajo afirmaron que habían escuchado gritos y golpes, y luego vieron a mi esposo saltar a su auto y alejarse a toda velocidad. Estaba sola en casa, aún en mi bata. Podían ver mucha piel y no se veían marcas visibles. Y mi esposo había estado fuera del país por negocios durante 3 días. Se metieron en problemas por el informe falso y se mudaron ese mismo mes. Espero que ella finalmente lo haya dejado. Cuando mi familia salió hacia la ciudad, me quedé en casa solo por un tiempo. Fue como hasta unos sólidos 10 minutos después, escuché la puerta, que daba acceso al exterior, abrirse de golpe,
y no escuché ningún desbloqueo ni nada. Pensé que mi mamá olvidó algo, así que no le presté atención, pero escuché pasos que no sonaban como los de mi mamá. Era como si llevaran botas pesadas. Estaba en mi habitación en ese momento y le envié un mensaje a mi mamá para preguntarle si estaba en casa. No lo estaba. Los movimientos del intruso eran un poco extraños por el sonido. Quiero decir, solo eran pasos hasta la habitación de mi mamá y en ningún otro lugar. No escuché ninguna apertura de puertas, rebusque o algo parecido. Solo pasos. Mi mamá dijo que probablemente eran los vecinos de arriba y que yo estaba simplemente paranoico. También sugirió que comprobara para asegurarme. Dudé un poco en hacerlo, así que no lo hice. Un rato después, escuché de nuevo los pasos y la puerta se cerró de golpe. Fue solo hasta que mi mamá llamó a alguien para que me revisara. Literalmente tocaron el timbre y preguntaron si era un cobarde. Solo me reí al respecto. No tenía idea de lo que había pasado en ese momento y mi familia bromeaba sobre un fantasma o algo así. Fue solo hasta la mañana siguiente que mi mamá descubrió que le faltaban algunas joyas. Así que sí, si te preguntas por las consecuencias, notamos que muchos de nuestros vecinos empezaron a aumentar su seguridad con esas cámaras y cosas. Honestamente, no estaba asustado y parecía imperturbable, pero mi familia estaba ciertamente desconcertada y se sentía más insegura. También tuvieron pesadillas. Alguien entró a mi casa mientras yo aún estaba dentro.